Hola a todos, bienvenidos a Idioma Academy. En la lección anterior número 73 hemos hablado de la forma introductoria de todos esos verbos modales. El día de hoy nos vamos a enfocar en solo estos dos, la diferencia entre can y could. Vamos a comenzar hablando acerca de sus formaciones estructurales, modal verb formations. Para eso, vamos a formar oraciones con estos dos verbos modales, comenzando con el subject, que puede ser el pronombre o sujeto de la oración, seguido del verbo modal, seguido de la forma básica del verbo, en otras palabras, el verbo principal, y luego va seguido del resto de la oración. Por ejemplo, en subject recordemos que tenemos a I, you, he, she, it, we, they. Y este va a estar seguido del verbo modal. En este caso vamos a comenzar hablando de can. Asimismo podemos utilizar su forma negativa, can't. O también podemos decir su forma negativa utilizando can y not. Pero estos se escriben juntos, no separados. Tengan en cuenta esto. Cannot, cannot. Asimismo, el siguiente verbo modal que vamos a ver es could. Y lo podemos utilizar en su forma negativa, could not. En este caso, sí van separados, could not. Podemos utilizar su forma negativa en contracción para decir couldn't, couldn't. Seguido de la forma básica de un verbo. En este caso, he puesto, por ejemplo, ride. Y el resto de la oración, a bicycle, para decir yo puedo manejar una bicicleta o yo pude manejar una bicicleta. Deben tomar en cuenta que el verbo modal can puede tener diversas traducciones dependiendo de su contexto, pero las más comunes son puedes, pueden, puedo, sé, sabe, sabes. Asimismo, el verbo modal could puede traducirse como podía o podías. Igualmente establece posibilidad como podríamos. Y esto va a depender, vuelvo a repetir, del contexto. Recuerden que le dije que el verbo modal va a ir acompañado de la forma básica del verbo. En este caso, como ejemplo, estoy utilizando ride para decir manejar una bicicleta. Entonces, esta forma básica del verbo, que es el verbo principal, no va a cambiar con ninguna persona, va a ser el mismo. Ride, sin aumentar ninguna S. Si estamos hablando de la tercera persona, por ejemplo, he. Asimismo, estamos viendo que este verbo modal, can, is always the same. No cambia, siempre es el mismo. It doesn't change with the subject. No cambia con el sujeto. Así se está hablando del sujeto en primera persona, segunda persona o tercera persona. No cambia. Ahora, veamos la pronunciación. Para eso les recomiendo ver este pequeño video que he detallado cómo pronunciar las diferencias entre can y can't. Si no lo han visto, les recomiendo hacerlo. Vamos a ver un resumen de lo que ya hemos hablado anteriormente. ¿Cómo pronunciar este verbo modal? Bien, para esto podemos decir que si este verbo modal está acentuado o stressed, entonces lo vamos a pronunciar como can, can. Sin embargo, en el hablar diario, can is usually unstressed and pronounced can. En el hablar diario, can es usualmente no acentuado y pronunciado can, can. En otras palabras, reducimos el sonido. Por ejemplo, yo puedo hacerlo. Si estamos diciendo que en el hablar diario reducimos los sonidos, es porque ese can no le voy a colocar la mayor fuerza de voz. Y entonces, ¿a quién le estoy colocando la mayor fuerza de voz? Pues es al verbo principal. Tengan en cuenta esto. En este caso es do. Es por eso que estoy reduciendo el sonido de can a can, can. Para decir I can do it. ¿Ven cómo le di la mayor fuerza de voz al verbo principal? Esa es la razón de la reducción de sonido de este verbo modal. Veamos este otro ejemplo. ¿Quién puede hacer esto?
Who can do this? Who can do this? ¿Ven cómo le estoy dando la mayor fuerza de voz al verbo principal, do? Estoy reduciendo el sonido a este verbo modal, can, haciendo que suene como can, can. Who can do this? Y esa es la gran diferencia. Ahora, ¿qué pasaría si me estás preguntando algo con este verbo modal can y yo te respondo de forma afirmativa? ¿Cómo pronunciaría esto? Le pregunto a ustedes, ¿el verbo can en este caso está acompañado de algún verbo principal a su costado? No, porque es una respuesta corta. Entonces no tengo por qué reducir el sonido. Y es por eso que lo pronuncio simplemente como can. Y digo, yes, I can. No puedo decir, yes, I can. Porque no hay ningún verbo principal que lo acompañe. No hay necesidad de reducir el sonido aquí. Es simplemente, yes, I can. Toda la pronunciación completa. Ahora, no hay ningún problema para pronunciar la forma negativa del verbo modal can. Es simplemente can't, ya que can't es acentuado y pronunciado de esta manera, esta forma completa. Can't. En este caso, no reducimos ningún sonido. Sin embargo, muchas veces escucharán este sonido que está representado por un símbolo de interrogación al final, y esto se llama glottal stop. En otras palabras, parada glotal. Es el trabajo que van a realizar las cuerdas vocales y stop significa parar. ¿Pero qué cosa van a parar o detener? La circulación del aire. La oclusión glotal es el sonido que se escucha en la voz negativa, por ejemplo, cuando hacemos ah. El aire se detiene cuando la glotis se cierra en la parte posterior de la garganta. El símbolo fonético de la oclusión glotal es, como ven, ese símbolo amarillo que parece un signo de interrogación. Ahora, voy a hacer un pequeño ejercicio para que se puedan dar cuenta acerca de este glottal stop. Voy a hacer un sonido con mis cuerdas vocales y voy a parar el flujo de aire y asimismo van a ver que va a parar el sonido en ciertos intervalos de tiempo. Miren. Ah, 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 ah. ¿Vieron que el sonido se detuvo en ciertos intervalos de tiempo? A eso se le conoce como parada glotal o glottal stop. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una frase que dice no puedo hacerlo y lo voy a pronunciar todo completo. I can't do it. ¿Se dieron cuenta cómo pronuncié la T? Can't. Pero ¿qué pasa si quiero pronunciarlo con esta parada glotal? El simplemente t al final ya no sale. Y en vez de soltar esta T, lo paro y retengo el flujo del aire. Por ejemplo, digo, I can't do it. I can't do it. Mi recomendación, si no desean hacerlo, no lo hagan. Prefiero que pronuncien completo y que se les entienda. Eso es importante. Sigamos. Aquí vamos a ver 4 oraciones. En el lado izquierdo de la pantalla van a ver que voy a reducir el sonido de can, haciendo que suene como can, ya que la mayor fuerza de voz lo voy a dar al verbo principal. Sin embargo, en el lado derecho de la pantalla van a ver que voy a pronunciar de forma completa la forma negativa, haciendo que suene can't, ya que la mayor fuerza de voz lo estoy dando en donde, en este verbo modal. Esa es la gran diferencia. Veamos cada uno de estos ejemplos comenzando con el lado izquierdo de la pantalla. I can do it. I can't do it. I can do it. I can't do it. I can go. I can't go. I can go. I can't go. ¿Vieron cómo puedo diferenciar entre los dos simplemente colocando la mayor fuerza de voz en distintos lugares? Tomen en cuenta esto. Bien, sigamos con nuestra pronunciación, pero esta vez del otro verbo modal. ¿Cómo pronunciamos esto? Y esto ya lo hemos hecho de forma detallada y con imágenes y videos en estos 2
video. Si no lo han visto, les recomiendo hacerlo. Vamos a recordar un poco. Esa C se pronuncia como si algo estuvieses rompiendo y suena k, k. Esa o U que le sigue de forma azul va a sonar con este sonido. E. Ese sonido ya lo hemos explicado en la imagen que se encuentra en la parte derecha de la pantalla. Asimismo, la L no se pronuncia y la D se va a pronunciar de esta manera. D, D, D. Uniendo esos tres sonidos y olvidándonos de la L, simplemente sería K, D. Y juntos, could. Could. Su forma negativa simplemente se dice couldn't. Couldn't. Una vez terminado esto, nos vamos a la parte más importante. En inglés, el par de verbos modales can y could es uno de los más difíciles de aprender, ya que los modales se pueden usar en una variedad de situaciones. No se preocupen, esas situaciones son las que nos vamos a enfocar el día de hoy. Situaciones que nos muestran que habilidad, to show ability, to make an offer, hacer una oferta, permission, para pedir permiso, to talk about possibility, para hablar acerca de una posibilidad, to make a request, para hacer un pedido, una solicitud, to make a suggestion, para hacer una sugerencia. En todas estas situaciones vamos a ver que es posible utilizar tanto el can como el could, pero hay diferencias y una excepción que lo veremos y lo dominarán el día de hoy. Empecemos con la primera situación. Recuerden que son 6. La primera es habilidad. Number 1, ability. Y esto lo vamos a utilizar en el tiempo presente, que nos dice, you can use it to talk about abilities, skills or talents. Puedes usarlo para hablar de habilidades, destrezas o talentos. Por ejemplo, Tom is strong. He can lift that heavy box. Tom es fuerte. Su habilidad, su talento es que él puede levantar esa caja pesada. Por eso utilizamos can. He can lift that heavy box. Bien. Veamos otro ejemplo. Mary can sing. María puede o sabe cantar. Es un talento que ella tiene. She has an amazing voice. Entonces, utilizamos el verbo modal, can, para hablar de habilidades, destrezas o talentos. ¿Y en qué se diferencia en esta primera situación con could? Could lo utilizamos para hablar del pasado. The past form of can, meaning ability, is could. Y esto debemos tomarlo en cuenta. El pasado de can, que significa habilidad, es could. En otras palabras, ten en cuenta que no siempre could va a ser el pasado de can. Utilizamos could como su pasado cuando hablamos de habilidades. Tengan en cuenta esto. Tom could lift the box, but I couldn't. Tom pudo levantar la caja en el pasado, pero yo no. Ahora, en esta oración vamos a utilizar tanto can como could y nos vamos a dar cuenta un poco mejor. La primera premisa dice, I can't climb trees now. Describes a present ability. Can't, no puedo ahora trepar los árboles. But, I could, pero yo podía. Describes a past ability. Y cuando esto suceda, o cuando utilizas could en tus oraciones, siempre debes tomar en cuenta lo siguiente, que necesitas un time frame. ¿Qué es un time frame? Un intervalo o periodo de tiempo para indicar cuándo sucedió esto. The time frame can be set with a phrase about an age, day or year. El marco de tiempo se puede establecer con una frase sobre una edad, por ejemplo, un año o un día. Y en este caso estoy utilizando la frase when I was younger. When I was younger, I could climb trees. Cuando yo era joven, yo podía trepar árboles, pero ya no lo puedo hacer más. Entonces, ahí está mi time frame, cuando era
joven. Y ahora, sin salirnos de este tema, veamos algo importante. Can es frecuentemente usado con los verbos de los 5 sentidos, como puede ser sí, el sentido de la visión, oído, del tacto, del olfato, el gusto. Lo usamos para decir que alguien es o fue consciente de algo a través de uno de sus sentidos. Por ejemplo, para decir, ¿puedes ver la luz allí? Can you see the light over there? Y para decir algo en el pasado, por ejemplo, when I entered the room, I could hear something scratching. Cuando entré en la habitación pude escuchar algo arañándose o algo rascando. Entonces, podemos utilizarlo con los verbos de los 5 sentidos. Ahora veamos la segunda situación. ¿En qué casos podemos utilizar estos dos? Number 2, request. Ahora, ¿qué es esto? To request something is to ask for something. Una petición es el acto de pedir algo, hacer solicitudes. Ahora, ¿cuál es la diferencia en el uso de los dos? Simplemente que utilizamos can cuando hacemos un pedido informal y utilizamos could cuando hacemos un pedido formal. Esta es la gran diferencia. Veamos las definiciones. ¿Qué nos dice? Can I is used informally to request permission, especially if the speaker speaks to someone she or he knows fairly well. Can I se usa informalmente para solicitar permiso, especialmente si el hablante habla con alguien a quien conoce bastante bien. Y a esto me refiero que puedas hablar de repente a un familiar, a un amigo o a alguien que le tengas mucha confianza. ¿Qué más nos dice? Can I is usually considered a little less polite than may I or could I. Can I es considerado un poquito menos educado que may I y could I. Y quiero parar aquí un rato indicándoles que se pueden utilizar otros verbos modales también con estas situaciones y la respuesta es que sí. Y lo vamos a ver poco a poco. El día de hoy simplemente nos estamos basando en la diferencia de estos dos primeros verbos modales, que es can y could. Bien, sigamos. Ahora, ¿qué nos dice la definición de could? Could lo utilizamos con un pedido polite, formal, educado. Could I is used to request permission in a polite request. Could has a present or future meaning, not a past meaning, y esto lo debemos tomar en cuenta. Could I se utiliza para pedir permiso en una solicitud cortés. Could tiene un significado presente o también puede tener uno futuro, no un significado pasado. Tengan en cuenta esto. Ya hemos visto en la situación número 1 que podemos utilizar could en el pasado de can siempre y cuando signifique habilidad en el pasado. Sin embargo, esto no sucede en las siguientes situaciones. Ojo. Bien, veamos un ejemplo. Y para eso, para que puedan recordar, he hecho una flecha para que lo describan en su mente. En esta flecha amarilla, en la parte de abajo del suelo, ahí podemos indicar aquello que se utiliza de forma informal o menos polite, menos educado o cortés. Y mientras va subiendo mi flechita en la puntita, vemos que se va haciendo de forma más educada, más formal. Y ahí vamos a utilizar could. Esa es la gran diferencia entre los dos. Mientras que el uno, que es can, está en el suelo, el otro que está arriba en la punta, could, se utilizaría de forma más formal. Veamos un ejemplo. ¿Me puedes prestar tu lapicero o pluma? Can I borrow your pen? La misma pregunta puedes utilizar utilizando could. Could I borrow your pen? O simplemente también puedes indicar con please. Could I please borrow your pen? Entonces, la única diferencia entre los dos es que uno es más cortés que el otro. Eso es todo. Veamos otra oración. Can you move your car? ¿Puedes mover tu carro? Could you move your car? ¿Podrías mover tu carro? Es la misma pregunta.
La única diferencia es que uno es más cortés que el otro. Ahora, todo va a depender con quién te estás comunicando o haciendo la solicitud o pedido. Algunas personas toman esto un poco ofensivo cuando preguntes con quién, encontrando lo que le pides un poco agresivo, mientras que a otros simplemente te entienden y responden a tu pedido sin importarles. También va a depender mucho el tono de voz que emplees al comunicarte. Esto puede cambiar el sentido de tu pedido o solicitud. Bien, ya hemos hablado acerca de la diferencia de los dos en esta segunda situación, request. Pero ¿cómo respondemos ante estas preguntas? Fácil. Ahí tenemos copiadas las dos preguntas anteriores. Y las posibles respuestas serían, yes, you could. Esto en realidad, yes, you could, no tiene sentido. En vez de decir esto, mejor di estas respuestas. Puedes decir, yes, you can. Y como pueden ver, esto es una forma informal de responder. ¿Cómo sería una forma más cortés de responder? Diciendo, claro que sí, por supuesto. Certainly, certainly. O, yes, certainly. Yes, certainly. Of course. Of course. Yes, of course. Yes, of course. Sure. Sure. Ajá. ¿Qué significa yes? Yeah. También es otra manera informal de responder en forma afirmativa. ¿Y qué pasa si quiero responder de forma negativa? Simplemente dirías, I'm sorry, but, y le das una explicación. ¿Por qué no le puedes, en este caso, prestar tu pluma o lapicero? I'm sorry, but I'm already using it. Lo siento, pero estoy usándola ahorita mismo. I'm sorry, but I need to use it myself. Entonces, si quieres negar algo, da una razón. ¿Bien? Veamos con la tercera situación. ¿En qué casos más vamos a utilizar can y could? Para pedir permiso. Number 3. Permission. Permission is approval or allowance to do something. El permiso es la aprobación o autorización para hacer algo, o en otras palabras, darle autorización a alguien para hacer algo. We use can, could, and may to ask for permission. Como claro está, podemos utilizar tanto can, could y también otro verbo modal como may. Podemos utilizar otros verbos modales ante estas situaciones y la respuesta es que sí, y lo vamos a ver poco a poco. El día de hoy solo nos estamos enfocando en estos dos verbos modales, can y could. Bien, hablemos de esta tercera situación. Número 3, para pedir permiso. Si sé que se utilizan los dos para pedir permiso, ¿de qué manera los diferencio? Para pedir permiso, otra vez vamos a ir con nuestra flechita dorada, porque esto nos va a ayudar a recordar en nuestro cerebro que aquel que está en la parte del suelo es la que se va a utilizar de forma casual, ¿bien? O menos cortés. Y va a ser can. Mientras va subiendo y el que va a la cima es la que va a ser utilizado de forma más cortés o polite o formal, como quieras llamarlo. Veamos un ejemplo con cada uno de ellos. Can we use the computers? ¿Podemos utilizar las computadoras? Está pidiendo permiso. ¿Y es correcto utilizar can? Claro que sí, pero de una forma más casual, menos cortés o polite. Could. Could we use the computers? Podemos utilizar las computadoras y esto se escucha de una manera más cortés, más formal. Si te estás dirigiendo a un profesor, por ejemplo, utiliza could. Bien, ahora, ante estas preguntas necesitamos evaluar nuestras respuestas. Y para dar permiso, esta respuesta, yes, you could, en realidad no tiene tanto sentido. Utiliza las respuestas que ya hemos visto anteriormente. Yes, you can, que es utilizada de una forma informal. Certainly. Yes, certainly. Of course. Yes, of course. Sure. Ajá.
también es de una forma informal para decir yes, yeah. También es una forma informal para decir sí. ¿Y qué pasa si quiero decir no? Bien, esta respuesta en forma negativa es un poco tajante, en realidad, para decir no, you can't. Se escucha feo. En vez de decir esto, di estas alternativas. Por ejemplo, could I take this chair, please? Alguien te está preguntando de forma cordial, cortés, y está utilizando could. Could reemplaza can para situaciones más formales, como en los negocios o para hablar con extraños. En este caso, esta persona te está diciendo, ¿puedo agarrar esta silla? No te conoce, pero desea esa silla que está libre. Y tú dices, I'm sorry, but the chair is taken. I'm sorry. Las respuestas negativas pueden ser más educadas añadiendo I'm sorry o I'm afraid y luego das una razón. Cuando negamos un permiso, generalmente explicamos por qué algunas cosas no están permitidas. Y en este caso estoy explicando que no te puedo dar mi silla o la silla que está a mi costado porque está ocupada. Alguien va a venir a ocuparla pronto. I'm sorry, but the chair is taken. Entonces, no te olvides de dar explicaciones. Suena más cordial, más formal. Bien, hasta ahora estamos dominando 3 situaciones. Number 1, ability. Number 2, request. And number 3, permission. Veamos la cuarta situación y nos va a hablar acerca de possibility. Possibility, ¿qué dice? You can use can or could to say whether something is possible. Puedes usar can o could para decir si algo es posible. Bien, para ver esto, primero vamos a entender 3 oraciones y vamos a comenzar hablando que ¿cuál es un hecho cierto, un hecho real? This expresses a real fact using the present simple. The speaker is certain and no modality is used. Esto nos va a expresar un hecho real y vamos a utilizar el presente simple en este caso para mostrar ese hecho real, ¿ok? El que está hablando aquí está seguro de lo que en realidad está pasando ya que es un hecho. Es por eso que ninguna modalidad está siendo utilizada. Por ejemplo, podemos decir, es peligroso andar en bicicleta por la ciudad y eso es cierto. Y esto se está diciendo en base de repente a estos estudios o datos que se sabe acerca de esta ciudad, acerca de la criminalidad. Es por eso que estamos indicando que en realidad es peligroso. Y se sabe que así es. It is dangerous to cycle in the city. Y utilizamos el presente simple para indicar este hecho. It is. Teniendo esta idea, ¿de qué manera podemos expresar nuestra posibilidad para indicar si esta ciudad es peligrosa o no? Y para eso vamos a utilizar estos 2 verbos modales, can y could. Y la gran diferencia entre los dos, porque los dos expresan posibilidad, es que uno va a expresar una fuerte posibilidad. Por eso he puesto una persona con músculos. Strong possibility. Mientras que el otro va a expresar una débil posibilidad. Mira, está enclenque ese brazo. Está todo flaquito. Weak possibility. Entonces, vamos a utilizar can, como está pintado de rojo, para indicar strong possibility. Mientras vamos a utilizar could para indicar una weak possibility. Veamos la primera definición que nos dice. This expresses what the speaker believes, which is a general truth, a non-fact, or a strong possibility. Esto expresa lo que el hablante cree, lo cual es una verdad general, un hecho conocido o una fuerte posibilidad. Esta persona utiliza can en su oración debido a que quizás ha vivido en esta ciudad por años y ha visto muchos robos por allí. Por eso te lo indica que es una fuerte posibilidad que esto pueda suceder. Y esta persona utiliza can en su oración y dice, It can be dangerous to cycle in the city. Puede ser peligroso andar en bicicleta por la ciudad. Entonces, te está indicando una fuerte posibilidad
porque es muy probable que ella o él conozca de esta situación. Sin embargo, si la misma oración lo utilizo con could, indico lo siguiente. This does not express a general truth. The speaker is only expressing a weak possibility. Por ejemplo, esto no expresa una verdad general. El hablante solo expresa una posibilidad débil. En otras palabras, está indicando a esta persona que quizás sea peligroso. No conoce esta situación. Solo está diciendo puede que sea peligroso o no. Solo está diciendo una suposición. It could be dangerous to cycle in the city. Podría ser peligroso andar en bicicleta por la ciudad. Esa es la gran diferencia. Mientras que el de mi izquierda está seguro, puede ser una verdad. It can be dangerous to cycle in the city. En la derecha no está tan seguro, está suponiendo por lo que ve. It could be dangerous to cycle in the city. Esa es la gran diferencia. Veamos otro ejemplo. You can easily get lost in this town. En esta ciudad es fácil perderse. En otras palabras, está diciendo, people often get lost in this town. Frecuentemente hay personas que sí se pierden en esta ciudad. Eso es lo que te está indicando utilizando can en su oración. Strong possibility de que pase. Mientras que si utilizo el could en esta oración a mi derecha y digo, they could come by car. Ellos podrían venir en carro. ¿Qué estoy diciendo en realidad? Maybe they will come by car. No saben, quizás vengan en carro o quizás vengan en tren, en taxi, etc. Entonces no está seguro. Por lo tanto, me está indicando un weak possibility. Bien, esa es la gran diferencia entre el uso de los dos. Ahora, como ya hemos dicho que para indicar una fuerte posibilidad de que algo pueda suceder, utilizamos can, y esto puede ser basado en un hecho general o científico. En otras palabras, estamos hablando de una verdad general, general truth, y ahí podemos utilizar can para hablar de verdades, de hechos generales o científicos. Por ejemplo, el agua puede hervir a 100 grados centígrados y esto es verdad, es un hecho. Water can boil at 100 degrees Celsius. Sharks can live up to 30 years. Los tiburones pueden vivir hasta 30 años y esto es otra verdad. Entonces ahí estamos utilizando ¿qué verbo modal? Can. Muy bien. No could. Tengamos mucho cuidado. Number 5. Offers. ¿Y qué nos indica con esto? An offer is a statement that is used to indicate you're willing to do something for someone. Una oferta es una declaración que se utiliza para indicar que estás dispuesto a hacer algo por alguien. Y eso es lo que veremos en nuestra quinta situación. Ahora, de la misma manera, vamos a agarrar nuestra flechita para indicar que aquel que se encuentra en el suelo es aquel que se utiliza de una manera informal o más directa a la persona. Y vamos a utilizarlo con can. Mientras que va subiendo y en la cima encontramos que aquel que se utiliza de una manera menos directa, en otras palabras, más cortés, formal, es could. Y esa es la gran diferencia entre los dos. Veamos primero can. El verbo modal can se utiliza para hacer ofertas menos formales. Este verbo modal se puede usar tanto en oraciones afirmativas como interrogativas para ofrecer algo. The modal verb can is used to make less formal offers. Bien, entonces vemos una forma afirmativa cómo se puede utilizar este verbo modal con offers. Y es, por ejemplo, diciendo, ¿puedo hacerte un poco de café? Y aquí no está preguntando, simplemente es una oración, un statement. I can make you some coffee. Bien, y lo está diciendo de repente a una compañera de trabajo, a una amiga, que se habla de una manera más informal, directa, porque son amigos. Ahora, también lo podemos utilizar en preguntas. Por ejemplo,
Can you say thanks to your mom for me? ¿Puedes darle las gracias a tu mamá de mi parte? Entonces, hay un poquito más de confianza familiar en esta pregunta. Can you say thanks to your mom for me? Bien, ahora, en el caso de could, using could is more formal and less definite to make offers. It means that you suggest something, but you are not sure whether the listener would accept it or not. El uso de could es más formal y menos directo. Para hacer ofertas significa que sugieres algo, pero no estás seguro de si el oyente lo aceptará o no. Es simplemente una oferta que estás realizando. Por ejemplo, I could book the hotel for you. Podría reservar el hotel para ti o para usted. O también con preguntas. Could you say thanks to your mother for me? ¿Podrías darle las gracias a tu madre de mi parte? Entonces es una manera más formal y menos directa de ofrecer algo a alguien. Ahora pasemos a la última situación. Number 6, suggestion. Número 6, sugerencias. Y para llegar hasta acá, quiero hacer un hincapié o una nota. Bien, van a encontrar de repente en otros videos o en algunos textos que te indiquen que se pueden utilizar los dos. Y claro que sí, podemos utilizar can y could. Pero hay algo que quiero que sepan y es lo siguiente. When making suggestions, could is often used instead of can because it's more polite and softer. Por ejemplo, si quiero decir, you can go to college. Puedes ir a la universidad. En este caso, a algunos les puede sonar una sugerencia, pero a otros no realmente. Una diferencia es que puedes ir a la universidad. También se puede utilizar para afirmar lo que vamos a hacer, en lugar de simplemente hacer una sugerencia. Está afirmando. You can go to college. Puedes ir a la universidad. También se puede entender esto. O también se puede entender esto. Using can instead of could when making a suggestion could be mistaken for giving permission. Ahora, como hemos visto anteriormente, al hacer sugerencias a menudo se usa could en lugar de can porque es más educado y más suave. Usar can en lugar de could al hacer una sugerencia podría confundirse con dar permiso. Y eso es lo que podemos confundirnos a decir esto. You can go to college. O sea, te doy el permiso para que puedas ir a la universidad. You can go if you want. Es un poquito ambiguo el uso de can en este caso. Puedes dar a entender muchas cosas, ¿cierto? Es por eso que en muchos libros, ¿no?, y textos de estudio vas a encontrar que para hacer sugerencias utilizamos could. Y en eso nos vamos a basar en nuestra situación número 6. Vamos a utilizar mejor para hacer sugerencias could. ¿Y qué nos dice? Could is often used to suggest a solution to a problem. It states a possible course of action without necessarily recommending it. Could se utiliza a menudo para sugerir una solución a un problema. Indica un posible curso de acción sin necesariamente recomendarlo. Por ejemplo, esta persona tiene su carrito, pero en realidad no le gusta. Y dice, I hate my car. Odio mi carro o mi coche. Y hay otra personita que le da una solución, le sugiere algo y le dice, well, you could get a new one. Bueno, podrías comprarte uno nuevo. Le está sugiriendo una opción y ahí utilizamos could para hacer sugerencias. Es por eso que nos dice could means that the action is a possible choice that might solve the problem. Could significa que la acción es una opción posible que podría resolver un problema. Ahora, veamos otro ejemplo. Y en este caso, vamos a utilizar más de una opción. When people give suggestions using could, they often give more than one option to choose from. Cuando las personas dan sugerencias usando could, a menudo dan más de una opción para elegir. Y ahí utilizan or. Bien, vamos a ver este ejemplo donde esta primera personita le pasa algo con su horno y dice,
Our friends are coming over for dinner, but the oven is broken. Nuestros amigos vendrán a cenar, pero el horno está roto. Entonces ahí viene el que sugiere y dice, we could make a salad or we could order pizza. Podríamos hacer una ensalada o podríamos pedir una pizza. Entonces, como vemos, ahí le está dando más de una opción y está utilizando or, en otras palabras, o, para dar una sugerencia alternativa. Ahora, veamos otro ejemplo. Esta personita dice, I can't decide what to make for dinner tonight. No puedo decidir qué preparar para cenar esta noche. Y la otra persona, el que sugiere, dice, well, you could make a curry or lasagna. ¿Qué es un curry? Ahí está la foto. ¿Qué es lasaña? Ahí está la foto, si no lo conocen. Entonces, está ofreciendo dos alternativas. Pero, ¿qué está pasando ahí después del or? Después del or, no estoy repitiendo ni el verbo principal make, ni estoy repitiendo el verbo modal could, porque se está sobreentendiendo que está utilizando lo mismo para indicar uno y el otro. Es por eso que ya no hay necesidad de repetirlo y esto puede pasar. Por eso digo, if the main verb is the same for both suggestions, it isn't repeated after or. Si tanto el verbo principal como nombre en este caso, o también el verbo modal, es el mismo para ambas sugerencias, entonces ya no hay necesidad de repetirlo después del or. Bien, y esto podemos hacer para hablar de sugerencias. Ahí están nuestras 6 situaciones que podemos utilizar tanto can como could. Bien, ahora es tiempo de realizar los ejercicios y comprobar todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Y eso sería todo por hoy. No olviden darle like al video, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente tutorial.